Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Subo este videíto que es biología de las poblaciones, eh, pensando un poquito en darle una mano a ustedes, viendo que algunas cositas son medias complicadas de entender y justamente lo que les dije es que no es lo mismo estar en clase con una explicación del docente, sino que se hace muy complejo la enseñanza virtual, así que vamos a tratar de ponerle un poquito de onda para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Primero, como dice ahí, el tema es biología de las poblaciones. Los saludo a los de quinto primera de secundaria 9 y a los de quinto octava de secundaria 3, que son mis alumnos en quinto. Después tengo varios otros grupos, ¿sí? Bueno, les muestro lo que les armé. Les armé una pequeña mapa conceptual o red, depende cómo lo miremos, ¿sí? En el que voy describiendo un poquito, se los voy a subir, ¿sí? Les voy a subir la foto de esto, en el que voy a ir describiendo un poquito lo que estamos viendo, ¿sí? Las poblaciones justamente son el tema que nos importan, y una población, como lo establecimos en el primer trabajo, es un grupo de individuos de la misma especie, ¿sí? Que son fértiles entre sí. Gracias a esta fertilidad se permite el flujo genético. No todos los individuos de una misma población, piensen en leones por ejemplo, son exactamente iguales. Hay leones más fuertes, leones más débiles, más rápidos, ¿no? Leonas más cazadoras que otros. Y estas poblaciones obviamente compiten entre sí, y ese flujo genético lo que permite es que obviamente la vida se adapte al territorio en el cual se encuentra, de la manera siguiente que yo voy a estar diciendo. Las características que tienen que ver con el segundo y tercer trabajo es que primeramente estas poblaciones se encuentran en un ambiente, que es el lugar obviamente donde van a sobrevivir, ¿sí? Ese ambiente, el ambiente no es otra cosa que un conjunto de clima, o sea, de ciertas propiedades físico-químicas y de relieves. El clima puede ser frío, puede ser caluroso, ¿no? Puede haber heladas, puede haber nevadas, puede hacer calores extremos como en el desierto. El relieve, podemos estar hablando de un relieve montañoso, podemos estar en una pradera, ¿no? Algo llano, etc. O sea que lo que condiciona al ser vivo a su supervivencia en un determinado ambiente son estas propiedades físico-químicas, el clima y el relieve. Esto, como lo dije recién, va a traer evolución. Evolución son cambios en las especies que permiten la adaptación. Esta supervivencia al más fuerte, al más rápido, al que tenga un comportamiento más adecuado para el tipo de vida al cual lleva. ¿Está? Y ahí entramos en el hábitat, ¿sí? del segundo trabajo. El hábitat es el lugar donde vive una determinada población, ¿no? Pueden ser un hábitat terrestre o un hábitat acuático, muchas veces se la clasifica de esa manera, ¿está? Y ese hábitat va a estar obviamente condicionado por esos factores físico-químicos que dije recién, los del clima, los del relieve, y va a depender del nicho ecológico, ¿sí? Hábitat y nicho ecológico van de la mano. ¿Qué es el nicho ecológico? Es un concepto similar a la competencia. Competencia que hay entre los individuos de diferentes especies que forman una comunidad, pero nosotros acá hablamos de, obviamente, una población. Esta competencia es por el alimento, ¿no? O sea, el intercambio de materia que hay dentro de esas poblaciones, donde se da redes tróficas, redes alimenticias, donde unos se comen a otros, empieza todo por un productor, sigue por consumidores de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y los descomponedores, no olvidarse de los hongos, no olvidarse de las bacterias que descomponen y devuelven los nutrientes al suelo. El comportamiento que tenga una especie determinada. Hay comportamientos que permiten mayor supervivencia, inclusive en los individuos dentro de la especie, ¿no? Dentro de una población. Hay individuos, recién decía, que son más fuertes que otros. Por ejemplo, el león, al ser más fuerte que otro, obviamente expulsan a otros machos y son los que van a fecundar a las hembras. Las hembras son quienes cazan la comida, son necesarias para los machos. Se me viene como ejemplo este tipo de población de leones, quizás sea algo que ustedes los vean más en documentales, etc. Las relaciones que establecen entre ellos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, yo decía recién, el león, la relación entre leones es obviamente conflictiva. Los machos expulsan a otros, pero hay otro tipo de especies, por ejemplo el chimpancé, ¿no? Que requiere de una relación social igual que la nuestra, donde quien tenga más relación que otros
es el que obviamente es el alfa, digamos, el macho que domina a los demás. En los chimpancés, por ejemplo, el que le saca los piojos a los demás, el que tiene más relaciones, el que lleva comida, entre otras cosas, es el macho alfa. En el caso del león, el macho alfa va a ser el más fuerte. La temperatura también es una competencia, ¿no? Hay lugares que se pueden poblar y lugares que no por ciertas poblaciones. Si yo hablo, qué sé yo, de los leones, estoy hablando de la sabana, un clima tropical, clima de calor, ¿no? Con ciertos cambios en determinadas épocas del año. Pero si hablo de un oso polar, estoy hablando de climas extremadamente fríos. Al oso polar no lo puedo llevar a la sabana, ni al león lo puedo llevar a los glaciares, ¿no? A lugares muy fríos. Estaría muy claro que están adaptados a distintos tipos de poblaciones. Y obviamente los predadores, la competencia que tengan ahí, ser depredados, ser comidos o comer, ¿sí? Los predadores obviamente condicionan a la especie. Un conejo que vive en la pradera va a tener ciertos predadores como el zorro. Distinto sería si va a la sabana, ¿no? Tendría que tener o disponer de otros medios para su supervivencia. Por un lado eso, ¿sí? El nicho ecológico es lo que condiciona al ser vivo. Entonces, por otro lado, la estructura de la población. Estructura me refiero a cómo se encuentra esa población en el espacio, ¿no? Se encuentran patrones de dispersión. Dispersar quiere decir cómo están ubicados entre ellos. Y hay 3 tipos. Acá está el problemita del segundo punto de la actividad número 3 que muchos me preguntaban. Bueno, hay 3 tipos. De agrupamiento, poblaciones que se agrupan, poblaciones aleatorias y poblaciones regulares. ¿Cómo sería esto? Bueno, en las poblaciones por agrupamiento tendríamos que decir que el número de individuos que forma parte de esta población en un área determinada están todos agrupados, ¿no? En un espacio. Imaginemos un espacio de varias hectáreas. Hectáreas o manzanas, ¿sí? Los individuos están agrupados. En el caso de la actividad 2 tenemos 3 ejemplos, ¿no? En esos ejemplos tenemos a los pinos, a las aves migratorias y a las estrellas de mar. Seguramente, si investigaron, se habrán dado cuenta que las estrellas de mar forman poblaciones de agrupamiento, o sea, se encuentran agrupadas. Generalmente lo hacen en el suelo marino y en determinados lugares rocosos o lugares de conveniencia donde van a cazar. Se encuentran dispuestos en un área de manera agrupada. Todos juntos en áreas. Obviamente pueden estar separados. Y a veces pueden estar también en aleatorias. Ojo con esto, que una población puede tener momentos en los cuales son por agrupamiento, aleatorias o regulares. Depende mucho. Aleatoria significa que podemos encontrar en determinadas épocas del año, en determinados momentos, ciertas poblaciones que se van a encontrar o agrupadas, ¿no? O separadas. Depende mucho la época del año y depende el momento también. Y depende de la disponibilidad del nicho ecológico, ¿no? De esa competencia por el alimento, el comportamiento. Ahí vamos a encontrar a las que serían las aves migratorias. Además, las aves migratorias migran. Pensemos en una golondrina. La golondrina en determinadas épocas del año viene para acá, para la Argentina, por ejemplo, y la podemos encontrar de manera agrupadas, ¿sí? O aleatorias acá, como en este caso. Y en otras épocas del año viajan a otros lugares, quedándose algunas quizá, ¿no? Como rezagadas. Ahí tenemos aves migratorias. Y la que nos queda es la disposición regular. Los pinos generalmente en un determinado terreno se encuentran, vamos a hacerlo con otro color, se encuentran dispersos de manera regular, ¿sí? Cada uno o los siembran de esta forma o si no, debido a sus semillas grandes que ustedes las conocen, ¿no? Que son las piñas, los vamos a encontrar distribuidos en espacios regulares, ¿sí? Ahí tenemos el tercer ejemplo. Espero que le haya quedado el punto 2 un poco más entendible, porque muchos me decían que no lo entendían. Bueno, y otra de las cosas importantes que nosotros estábamos hablando es el tamaño poblacional, la cantidad de población, cómo se distribuye. Bueno, el tamaño poblacional va a depender de la densidad. Ahí estamos hablando del número de individuos, ¿no? Y del área que ocupan ese número de individuos, ¿sí? La densidad depende de varios factores. Va a depender de la natalidad, la cantidad de nacimientos. Obviamente la cantidad de nacimientos va a imponer limitaciones en el ambiente.
entre esas limitaciones vamos a encontrar el potencial reproductor que uno espera, que los ecólogos esperan. El potencial reproductor que los ecólogos esperan, digamos que son, qué sé yo, 10 nacimientos en un mes. Ponele, ¿sí? De una especie X. Ahora, esos 10 nacimientos van a tener una resistencia, que es la resistencia ambiental. La resistencia ambiental va a estar dada por la competencia que destacábamos en el nicho ecológico. Esa competencia es el alimento, es el comportamiento, las relaciones, las temperaturas, un cambio climático puede generar una resistencia y esos 10 nuevos nacimientos no se dan. Por ahí se dan 5 o por ahí se dan más, ¿sí? La mortalidad es otro factor que determina la cantidad de población, la densidad, ¿no? También tiene sus limitaciones. ¿Y dónde están las limitaciones de la cantidad de muerte de individuos? Y también en la resistencia ambiental. Si hay suficiente cantidad de alimento o no la hay, por ejemplo, ¿no? Si hay un aumento o una disminución de depredadores, también va a poner ciertos límites. Las migraciones son otro factor de el aumento o el descenso de la población. Muchas veces en especies migratorias es muy complicado establecer un tamaño poblacional, ¿sí? Hay dos tipos de migraciones. Las inmigraciones, que es el ingreso de individuos, y las emigraciones, que es el egreso, la salida de individuos. Y la edad también, si tenemos una especie, si hablamos del ser humano, por ejemplo, una especie de un pueblo o un territorio donde hay mayor cantidad de una población senil, de gente de mayor edad, obviamente va a descender mucho esa población porque es una población ya prácticamente infértil, ¿sí? También va a estar condicionada por la resistencia del ambiente. En Italia, que habrán escuchado en las noticias posiblemente, fallecieron muchas personas por la cantidad de población que tienen, porque tienen mucha gente senil, tienen más gente senil que nacimientos por año, para que se den una idea. Bueno, espero entonces que este cuadrito que les acabo de mostrar recién, este mapita conceptual, les sirva. Les voy a estar mandando una fotito también de esto como para darle una mano. Presten atención, mírenlo varias veces y les mando saludos. Espero que obviamente les resulte de ayuda. Hasta luego.